Y el tema que vamos a tratar hoy es el uso y abuso de la medicación del COVID. ¿A razón de qué se ha ido depurando? De que los estudios y las observaciones fueron mostrando qué cosas podrían ser útiles, cuáles no y cuáles de hecho son dañinas, deleterias. Y el tema que vamos a tratar hoy es el uso y abuso de la medicación del COVID. ¿A qué se refiere usted con esto? Ok. Bueno, mira, el asunto es así. El fundamento me parece que por el cual se llega a usar tan compulsivamente, lo cual se convierte en un abuso, algún tipo de intervención, cualquiera fuera, en este caso médica, es la desesperación, ¿no? Porque realmente ante la incertidumbre de una enfermedad que no conocemos, que encima es una pandemia que afecta a tantos millones de personas, acabo de revisar antes de que comencemos a conversar y en este momento, a las 10 y tanto de la mañana, decía la Organización Mundial de la Salud, habían 109 millones de pacientes reportados, de los cuales hay 2.420.000 muertes hoy. Entonces, claro, esto lleva a que en el ánimo de querer modificar esta situación se hagan muchas intervenciones. Esas 400, ¿cuántas muertes en el mundo? Perdóneme. 2.419.363 para ser más precisos. Muertos. En la revisión de las 10 y 18 de la mañana, lo que está reportado a la Organización Mundial de la Salud. De esos 2.500.000 muertos. Las edades que no tengo el dato. Es el dato cuando entré antes para tener un chimento para decir, dije, bueno, miré en qué anda y bueno, hoy hace 2 horas habían 110 millones de enfermos en el mundo. Bueno, el asunto es así. Entonces, mira, ¿qué pasa? En la desesperación de querer poder modificar el curso de esto mientras se conseguía lo de la vacuna, se hicieron muchas intervenciones con fármacos. Entonces, la primera situación fue tratar de identificar cuál de estos fármacos tenían alguna actividad antiviral, en principio, para saber cuál de ellos comenzar a estudiarlo. Y de ahí es que surgió el estudio de todos los medicamentos que usamos en pandemia, de la hidroxicloroquina y cloroquina, de la ivermectina, de la citromicina, de la nitazoxanida, de todo. Entonces, todo esto se ha ido depurando. ¿A razón de qué se ha ido depurando? De que los estudios y las observaciones fueron mostrando qué cosas podrían ser útiles, cuáles no y cuáles de hecho son dañinas, deleterias, digamos, adversas, ¿sí? Cuando uno quiere saber qué cosa es buena, qué cosa es mala en ciencia, lo que tiene que tratar de hacer es probarlo, ¿no? Y para probarlo uno tiene que diseñar un estudio clínico para observarlo. Y el diseño de un estudio clínico no es una cosa menor. El diseño de un estudio clínico requiere desde establecer cuál va a ser el número de la muestra necesaria para que uno sepa que lo que está viendo es real y no un hecho por el azar. Piense todo el mundo que si uno tira la moneda varias veces, pues le va a caer la mitad de las veces cara y la mitad de las veces cruz. Entonces, para que no pase eso, es que se observa en ciencia de una manera tal que se puedan sacar todos los sesgos posibles. Los sesgos de observación, los sesgos del prejuicio de que yo digo esto va a andar versus esto no. Entonces, ahí viene lo que es real en ciencia, lo que uno puede documentar de manera que dentro de lo posible no sea discutible, que se acepte como una realidad y que así sea. Para lo cual hay que diseñar un estudio clínico, exponer a los pacientes al fármaco en cuestión, exponer un grupo comparativo de control y tratar después de eso de ver cuáles fueron los resultados en un grupo y otro. De ahí sale, no es que se puede ocurrir a alguien decir cualquier cosa, ¿no? ¿Verdad? Lo que hoy se ha llamado ya, digamos, extrapolando el tema pandemia o tomándolo de ahí, lo que se llama infodemia, ¿no? Esta epidemia de información que en realidad muchas veces no tiene ningún sustento, ¿sí? No tiene ningún sustento, confunde. Entonces, ¿esto qué hizo? Esto hizo que se hicieran muchas intervenciones y tratasen de definir cuál de ellas habían sido útiles. Entonces dijeron, bueno, está bien, pero ¿de quién estamos hablando? ¿De qué pacientes estamos hablando? Estamos hablando de pacientes con COVID. Pero claro, pacientes con COVID, hay multiplicidad de pacientes con COVID, hay escenarios totalmente diferentes. Entonces, lo primero que se trató de establecer era, bueno,
cuál es el grado de severidad que este paciente con COVID tiene. Y esto es algo que nunca está de más recalcarlo. Nunca está de más. Mira, el COVID o el COVID se clasifica como leve, moderado, severo o crítico. Leve es cualquier COVID, Mariela. Cualquier COVID. Lo que tú tengas, 40 grados de temperatura, se me parte la cabeza, no vuelo. Eso es COVID leve mientras no haya compromiso pulmonar. Ya. Ok. Cuando hay compromiso pulmonar, lo cual es muy frecuente, uno hace tomografías o uno hace imágenes y hasta en los pacientes asintomáticos, escúcheseme bien, hasta en los pacientes asintomáticos, 50% de ellos tienen un infiltrado menor en la tomografía en el COVID. ¿A qué se refiere con infiltrado menor? Infiltrados escasos, aislados, 2 o 3 de ellos, 2 focos pequeños, no una tomografía muy comprometida. Una ¿Qué es lo que le tomografía pasa al pulmón? ¿Por qué se hace negro, doctor? Porque yo me acuerdo una terminología en marzo de un doctor que dijo, cuidado te da COVID porque, bueno, mi hermano que es tosco conmigo, ¿no? Cuidado te da COVID porque tus pulmones se van a hacer chicle. Como cuando era chiquita, ¿no? Me dice, cuidado que te llegue el cuco, ¿no? Y yo decía, Claro. ¿qué Leo? ¿Cómo me dice eso? ¿Se hacen chicle los pulmones? No, mira, lo que le pasa al pulmón en realidad no se hace en negro, más bien si uno habla de imágenes, el negro es normal en la radiodensidad. Lo que es anormal es todo lo que se va poniendo blanco, esos son los infiltrados, ¿ya? Pero, ¿por qué se ve así de feo el pulmón? Ya, te ¿Por lo qué digo, te lo digo. cambia Entonces, tanto? claro, entonces, ¿qué sucede? Cuando el virus entra a la célula, en todas partes hay células, recubriendo los alveolos y los bronquios y bronquiolos hay células, se afecta esto, se genera una reacción inflamatoria y esa reacción inflamatoria progresa de inflamación, de hecho en algunos pacientes a fibrosis. Esa reacción inflamatoria a nivel pulmonar, esa es lo que genera que el paciente afecte tanto su superficie respiratoria que se llama alveolo, Ya, la parte entre el alveolo que lleva el oxígeno y el capilar sanguíneo que lleva la sangre para que recoge el oxígeno. ya, En medio de eso queda el intersticio. ok. Entonces hay toda una afectación intersticio alveolar, se produce un exudado de células inflamatorias, entonces eso dificulta el intercambio gaseoso. Por eso es que los pacientes cae su nivel de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno en los alveolos no logra llegar al capilar pulmonar para ser transportado en la sangre. Y eso es lo que da la hipoxemia o baja del oxígeno. ¿Correcto? Mientras más hipoxemia tengas, mientras más bajo el nivel de oxígeno, se entiende que es más severo el compromiso pulmonar. Tan es así que en medicina usamos una relación entre la presión arterial de oxígeno. Cuando yo hago una gasometría arterial, mido el pH, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de dióxido de carbono, el bicarbonato, todo eso se mide en una máquina automatizada. Entonces, cuando yo mido la presión arterial de oxígeno, la relaciono con la fracción inspirada de oxígeno que estoy usando, que en el caso ambiente es 21%, pero en el caso de un respirador es hasta 100%. Ya. Entonces, cuando yo hago la relación entre la presión arterial, la PA, y la fracción inspirada, la FI, fracción inspirada, digo, ¿qué PAFI tengo? Decimos en medicina. Okay. La PAFI normalmente debería ser mayor de 300. Si es menor de 100, es un distrés severo, de eso es lo que les damos vuelta y lo demás. Si es entre 100 y 200, es un distrés. Y si es entre 200 y 300, es una injuria pulmonar. Entonces, un parámetro para poder entender cuál es el grado de severidad pulmonar o de compromiso es básicamente la PAFI, que básicamente te está diciendo qué tan mal está esta persona que requiere tanta fracción inspirada de oxígeno como 100% para poder ventilarlo. ¿Ya? De ahí es que surgen todas estas cosas. Entonces está bien, ese es un tipo de paciente, nos desviamos un poquito. Quiero retomar lo que quería decir para poder hablar de los fármacos en uso y abuso. Entonces mira, cuando uno tiene al COVID, uno lo ve con grados de severidad. Y te decía, y reitero, el COVID leve es tener cualquier síntoma de COVID mientras no tengas compromiso pulmonar. No importa el síntoma que fuese. Cuando se te compromete el pulmón,
ya el COVID se llama moderado. Ahora, si ese compromiso pulmonar en COVID condiciona que tú respires muy mal, que tu nivel de oxígeno sea 93% o menos, o que la tomografía sea muy comprometida, ya el COVID no se llama moderado, se llama severo. Y si ese paciente llega a un respirador, se llama crítico. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el 80% de los COVID son leves a moderados. 80. ¿Y sabe qué? Claro, siempre se ha pensado eso. En buena hora, pues sí, una enfermedad. Eso no ha variado. Eso no ha variado. 80% de los pacientes son COVID leves a moderados. Ni con la nueva cepa. No ha variado, no ha variado. Ni con la nueva cepa. No ha variado. 80% de los pacientes corren un COVID leve. 15% corren un COVID moderado, severo, digamos, y 5% son críticos. Eso no ha variado. ¿Qué pasa? ¿Sabes cuál es la medicación, la mejor medicación para el COVID leve? Aquí viene la primera pregunta. Ninguna. Agua. Agua y ajo. Agua y ajo. Y inhalar, como en cualquier gripe, hacer vaos, los famosos vaos, como en cualquier gripe. Entonces, perfecto. Entonces, mira, qué oportunidad esta para mí, porque en realidad para mí, para muchos médicos que representan, digamos, lo que uno quiere hacer para no dañar, porque el primer principio en medicina es el primum non nocere, que es primero no dañar. Porque en realidad, ¿sabes qué? A veces que tú no vayas al médico, te voy a ser sincero, voy a ser un poco grotesco, es mejor. Sí, sí. Porque en realidad, de repente, cuando uno va, se expone a una intervención equivocada, que te genera, todo está descrito en medicina, eso se llama cascada terapéutica. Yo te meto en un lío a partir de nada y tú terminas finita con algo. Entonces, está mal eso. Entonces, ¿qué sucede? El COVID leve debería quedarse en su casa. ¿Qué le dice uno a los pacientes? Reitero, porque ya hoy día hay oportunidades que uno no puede perder. ¿Sabes qué le digo a los pacientes? Tenga un saturómetro. Ya. Porque acuérdate que la severidad del cuadro se define cuando tú desaturas. Yo siempre le digo, tienes $5 para gastar, cómprese un saturómetro. Si el paciente tiene un COVID leve, necesita tratamiento sintomático. Y esa es la mayoría de las personas. Y ahí está el gran problema, en la cantidad infernal de medicamentos que le dan a esos pacientes. Que lo que sí han hecho es cambiar el perfil del paciente. Los pacientes vienen a la segunda, tercera semana, complicados de las múltiples medicaciones que han recibido. Y esas múltiples medicaciones condenables son todas. Pero hay dos a las cuales quiero matar directamente para esos pacientes, que son los corticoides y los antibióticos. Ya. ¿Ya? Estamos todo bien. Tiene un... Yo pensé que iba a nombrar una que yo sí quiero, pero bueno, pero no la nombro. Bueno, entonces, por eso dije a todas, pero predominantemente a estas. Entonces es un antiparasitario. Ok. El corticoide y los antibióticos. Y no es una cosa menor, mira, porque cuando yo te doy antibiótico a ti, sin necesidad, primero porque te doy algo sin necesidad, pero suponiendo que te doy algo sin necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Los antibióticos generan que las bacterias se pongan molestas y seleccionen cepas mutantes resistentes. Claro. Por la presión. De hecho, se llama selección de mutantes por presión. Ese es un principio básico en antibióticos. Y el otro tema es el uso del corticoide. Dios bendito. Los corticoides, siempre lo digo, los corticoides son unas drogas maravillosas cuando se necesitan. ¿Sabes por qué son maravillosas? Porque salvan vidas, salvan órganos. Desinflaman. Tú tienes una esclerosis múltiple en un brote, tú tienes una anemia hemolítica o una plaquetopenia autoinmune, un riñón que te está llevando a la insuficiencia renal rápidamente evolutiva, una lesión, que te puede matar, un asma cualquier cosa que te está matando, que te está llevando por delante por una falla orgánica, con los corticoides se usan. El término es, yo necesito remitir esto, entonces yo induzco la remisión. Para el mantenimiento usaré un inmunosupresor de segunda línea, mucho menos problemático. Entonces los corticoides son una maravilla y resulta que resultaron buenos en COVID. Pero ¿sabes en qué COVID? En el COVID severo. Acordémonos entonces, leve y moderado,
Nada. Severo, el Pero tipo que desatura. yo tengo varias preguntas, pero usted continúa su charla. Usted es un profesor fantástico. Quiero estudiar medicina y que usted sea mi profesor. Bueno, todo... dale. Te vas a tener que anotar entonces en la facultad. Mira, Mariela, entonces el tema es así, mira. Entonces, cuando uno tiene el COVID severo, esto ya viene definido, conceptualizado, porque yo desaturo. Bueno, cuando yo desaturo, la cosa cambia. Porque de entrada voy a requerir un suplemento de oxígeno. Suplemento que puede comenzar como cánula, que si no abastece será máscara de reinhalación, que si no abastece será alto flujo, que si no abastece será ventilación no invasiva o ventilación invasiva. Todas esas son modalidades de menos a más de suplemento de oxígeno para un paciente que lo requiere. Entonces, cuando el paciente se ingresa porque requiere oxigenoterapia, porque está desaturando, ahí viene de la mano el corticoide y ahí viene de la mano algunas otras cosas más que sería muy interesante saber que no se deben aplicar como receta de cocina, que es lo que la medicina lastimosamente comete como error, sino como situaciones médicas individualizadas, como debe ser todo acto médico, porque un paciente no es igual a otro. Entonces, si hay una cosa más o menos clara, viene el paciente, desatura, lo veo que está inflamado, decimos nosotros. ¿Cómo lo vemos que está inflamado? Porque desatura, porque lo veo algo taquipneico, respirando rápido, y porque le pido exámenes de laboratorio y me encuentro que tiene una ferritina muy alta, un dímero D alto, un LDH alta, unos linfocitos bajos, una proteína C reactiva alta. Entonces digo, está inflamado. Le hago una tomografía y veo una tomografía más o menos comprometida y digo, este es un COVID severo. A esta persona le pongo oxígeno, como lo voy a hospitalizar, le pongo corticoides, idealmente dexametasona por sobre otros corticoides, por sobre prednisona. El corticoide más antiguo de todo, yo creo. Correcto. Sobre metilprednisolona, sobre todos ellos, pongo dexametasona, dosis baja, 6 a 8 miligramos, y con eso estoy. Ahora, tú lo ves al paciente, que como está hospitalizado, obviamente requiere las medidas preventivas para evitar ciertas patologías que son más frecuentes en pacientes hospitalizados, que siempre lo han sido, como es el hecho del tema de las trombosis venosas, por lo cual ese paciente automáticamente de la mano va con una dosis baja de heparina de bajo peso molecular en dosis preventiva de trombosis venosa. Ya, pero digamos que es trombosis venosa para todo el público que lo entienda, ¿no? La trombosis venosa se puede dar en cualquier lugar de las venas del cuerpo, pero lo común es que se den en las venas de las piernas. Ya. Y ahí pues hay un tema, esto fue hace más de 100 años, un señor Virchow dijo, la triada de Virchow es tener un estado que me genere protrombosis, que es el del estar acostado, el de estar en reposo, tener algún tipo de irregularidad en el flujo laminar de la sangre a nivel de las venas, básicamente. Entonces estas personas que tienen un proceso inflamatorio como el COVID, que se sabe que es un poquito más protrombótico que la mayoría de las enfermedades infecciosas. Eso se ha visto porque comparativamente en 3 meses del año pasado, en un lugar, pacientes internados con un grado de gravedad determinado por gripe versus el grupo donde estaban internados los COVID. Yeah. Todos tienen trombosis venosa, pero los COVID en particular tienen un poco más. No es que se trombosan todo el mundo, ni remotamente. Tienen una incidencia mayor de trombosis, por lo cual se justifica la prevención o la profilaxis con heparina de bajo peso molecular o con un anticoagulante oral directo, le llamamos. Pero bueno, en todo caso, oxígeno, corticoides indiscutiblemente, salvo que el paciente esté infectado y te lo tengas que pensar, y las medidas profilácticas generales. Después de eso, vienen muchas cosas, porque uno dice, bueno, y aquí vienen cosas interesantes que están muy todavía en espera de saber qué pasa. Mira, hace un rato, revisando el portal de la FDA, ¿no? Donde están, de la FDA es la Administración de Fármacos y Drogas de los Estados Unidos, donde se registran los estudios que están haciéndose al respecto de estos fármacos. Okay. Y hace un rato estaba viendo que de momento en COVID, de momento, hay 4.793 estudios corriendo. Cuando yo voy... Cuando no yo voy a... sino para una cura, para un remedio para el COVID. Lo que se te ocurra, remedios, herbales, lo que quiera. Algo que alguien dijo, tengo un protocolo, lo que hablé al inicio, diseñé un estudio
y lo presenta como protocolo. Se presenta, el protocolo pues cumple con los criterios básicos de investigación en humano, ven los criterios de inclusión, exclusión, si tiene trascendencia, bueno, algunas cosas. Entonces, hay ese número de estudios. Cuando yo voy a mirar cuántos de estos estudios están corriendo para colchicina, hay 29 estudios corrigiendo para colchicina, que es una fármaco que ya voy a hablar. ¿La colchicina es? En principio es un antifibrótico que se usa en gota, en ácido, en gota. Ya. Okay. Se usa también en pericarditis recurrente. O sea, bueno, en el corazón, cuando tienes un problema en el corazón. La típica de la colchicina ha sido un medicamento que se usa para tratar la crisis aguda de gota. Esa es la tradicional. Gota. Okay, después se le consiguió, de gota por ácido úrico, por hiperuricemia, ¿ok? Después se vio que tiene una utilidad en disminuir la recurrencia en pericarditis. Algún momento se usó mucho, pero ya cayó en desuso, como un antifibrótico en cirrosis hepática. Pero bueno, una droga interesantísima. Ok. Y la nombré intencionalmente por algo. Entonces, la colchicina hay 29 estudios. De esos 4 están completados. Voy a ivermectina, y en ivermectina hay, en este momento, hay 59 estudios, de los cuales 18 están completos. ¿Qué sucede? Estos estudios necesitan tener al final una publicación, pero para tener una publicación, más allá de ya haber terminado el estudio, necesitan tener revisión por revisores, lo que en inglés le llaman los peer review. Claro. ¿Okay? Entonces, tienen que tener una revisión para poder decir vale o no vale. Y eso es lo que no hay. Ya. ¿Sí? Pero supuestamente ahí entran a un doble ciego que puede durar años. ¿O ahora todo se está acelerando? No, ya han entrado en el doble ciego, ya han terminado. El tema es que todavía no están revisados. Pero, sin embargo... ¿Revisados por quién? ¿Por la FDA? Claro, por la gente que tiene, por los expertos, por los que van a decir fue, no fue y lo demás. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? A esta altura de la vida, donde toda la información es muy rápida, existe en medicina, hay 2 o 3 portales, el que más usamos nosotros es el MedRxiv, MedRevix, donde se hacen los preprint, donde hay información preimpresa. Te dicen, usted va a leer esta información, pero sepa qué es lo que el estudio dio. O sea, como que se filtra, lo publican, sin que tú todavía puedas decir, digamos, de manera absoluta, esta es la realidad, porque puede ser que no. De momento te ponen la información. Entonces, cuando tú vas a leer esa información sobre el fármaco que te gusta a ti, sobre ivermectina, o sobre el fármaco que intencionalmente tomé yo porque creo que tiene buena perspectiva o en futuro, que es la colchicina, entonces uno encuentra cosas. Entonces yo me puse a revisar ivermectina en este lugar de los preprint, y cuando reviso ivermectina en este lugar de los preprint, la verdad, uno se encuentra con muchos estudios y con gente que hace la revisión de alguno de esos estudios, lo junta. Tú hiciste un estudio, Juanito hizo otro estudio y Perenseu hizo otro estudio. Entonces yo digo, bueno, esos estudios mostraron por separado esto. Si esos estudios tienen buena metodología, son homogéneos a la interpretación, yo puedo darme el lujo de analizarlos para tener un mejor número. Eso se llama una revisión sistemática o metaanálisis. Entonces, hay mucho dato con estudios pequeños hechos en Bangladesh, en Irak, muchos en la Argentina, qué sé yo, y hay cosas que te dicen que va bien, pero sin embargo, al hacer los metaanálisis de gente que es más crítica, que es más objetiva, y las cosas no son ni tan ni muy. ¿Cuál ha sido el problema de la ivermectina que tú dijiste ser admiradora? La ivermectina fue así, mira, la historia de ivermectina es así. La ivermectina, el estudio original es in vitro, como todos los estudios, mostrando en Australia, un doctor Cali o Cadi, algo así, que hacen ver que la ivermectina es un antiviral en dosis que siempre se criticaron, son muy por encima de las dosis que se han usado habitualmente en humanos. Pero supuestamente es un antiparasitario. Es un antiparasitario para oncocercosis, no es para, como dijeron aquí, claro, para los no, es para otra cosa, claro. Es para filariasis, para otras cosas, para enfermedades que no tenemos. Bueno, en todo caso, esta ivermectina, la principal crítica fue, oye, pero las dosis que está haciendo este hombre in vitro son dosis difíciles de alcanzar en humanos. Entonces salió toda la cosa. Bueno, miren, en realidad la dosis de ivermectina, si bien se usan 6, 12, 24 miligramos según el peso,
las tabletas son de 6 miligramos, la gente toma 2, 4, 6 o lo que fuera. Entonces, en realidad dicen, mira, no importa, porque en realidad sí sigue siendo segura, sin toxicidad, hasta dosis mucho más altas. Y se han usado en algunas enfermedades, no nuestras, africanas, por allá, una vez al año en oncocercosis, 120 miligramos, una sola dosis anual. Pero acá hay que usar dosis mucho más altas para que en principio sea útil a nivel biológico en un ser humano. Este es el pero de la ivermectina. En realidad no hay un fundamento básico que justifique su uso. Pero sin embargo hay observaciones, vuelvo a decirte, de los países más remotos que han mostrado alguna utilidad y metaanálisis de ellos, que es la observación de todos, que no lo dicen tan así. Entonces con la ivermectina, estar seguro de que es útil no lo sabe. Hay personas que quieren, ¿qué ve uno? Hay gente que toma ivermectina y se enferman igual. Porque aquí la idea, y también gente que no se enferma, pero hay un sesgo. ¿Cómo atribuir si fue la ivermectina o no? Hay un sesgo. Porque si resulta que la ivermectina fue una maravilla, de hecho en los estudios peruanos que leí, en realidad fue en contra, pues en Perú no tendrían más COVID, pues si los ponían en fila para recibir ivermectina. ¿Ya? Entonces, si es útil o no, no lo sabemos. Se puede ser... fe, doctor, hay que ponerle fe. Bueno, yo le estoy poniendo un poco más de fe, te digo, a un medicamento que la gente todavía no lo va a comprar, que es realmente la colchicina. La colchicina. Ahora, doctor, pero hay un punto que a mí me interesa que usted nos diga. He entrevistado a muchos médicos últimamente y me han dicho que se están presentando problemas pulmonares mucho más rápido ahora que antes. O sea, yo sé que ustedes, todos los médicos, tienen criterios diferentes. A veces me mareo, pero yo creo que con tanta información uno saca una conclusión y por eso pues tenemos tantos radioescuchas que ya pues están digamos que entendiendo lo que está pasando, pero yo no sé si usted esté de acuerdo con esto, pero sí han habido casos de que ya el pulmón no se complica el día 7, que era el día complicado, sino el día 3. Que eso llama la atención y se podría decir que es la nueva cepa inglesa que te enferma más rápido. Eso es lo que dicen los médicos que yo he entrevistado últimamente. ¿En qué momento? Si es al día 3 y yo comienzo, bueno, y alguien comienza, porque no quiero quiero alejar el tema de mí también, pues que alguien comience con síntomas desde el día 1, ¿ok? Y usted dice que puede ser leve y la gente, como es un pequeño dolor de cabeza y tal, no le para bola y se queda plantado en la casa y se complica, doctor, porque cree que es leve. O sea, ¿cuál es el signo, cuál es el síntoma que nos tiene que alertar al primero o segundo día para realmente tomar asunto, como decimos en Manaví, e irnos a hacer todos los exámenes que hay que hacer? Correcto. Bueno, la respuesta la comenté hace un rato. ¿Sabes cuál es el kit del asunto aquí? El saturómetro. Ok, si uno tiene una oxigenación entre 98 y 99 acá en Guayaquil, porque en Quito es de 96 y 95. Vale. O sea, Si uno tiene más de 94. Ok. Sí, menos de 94 en Guayaquil. Ok, donde quieras. Ok, no, pues que en Quito tiene que ser menos de 90, pues. Porque... ¿A dónde quisiera llevarte en base al planteo que tú hiciste? Mira, yo puedo estar en el día 1, día 2, y me puedo sentir que se me parte la cabeza, tengo fiebre y me duele el alma, ¿ok? Pero si yo saturo bien del dolor del alma y dolor de cabeza, seguro que no me voy a morir. Wow. ¿Ya? Wow. Es que es así, literal. Vamos a dejarlo acá impreso, ya más allá que tú hablas todos los días con médicos de todo tipo, bueno, entonces eso es lo importante. Por eso insisto, lo más importante es esto, ¿ok? Porque tú puedes estar, a lo creo yo, como el pavo, puede estar perfecto y sin embargo estar saturando mal y es un signo de alarma y te sientes muy bien. Interesante, doctor. La hipoxemia feliz. Entonces, no importa, vuelvo a decir, por eso comencé diciendo, cualquier COVID, sea el síntoma que fuese, mientras no haya compromiso pulmonar es leve, si hay compromiso pulmonar es moderado y si ese compromiso pulmonar se acompaña de mucha taquipnea o de dificultad respiratoria o de desaturación de oxígeno, 93 o menos, ya es severo. Ese paciente sí tiene riesgo de progresar a mucho. No es que todo paciente arranque el día 1 de severo, ¿eh?
Los pacientes pueden arrancar leves moderados. Para eso es que se establecieron los parámetros de riesgo. Para que al leve moderado yo lo tenga más atento cuando diga, upa, es un hombre obeso de 76 años que encima es hipertenso y toma medicación antidiabética. A ese hombre yo le pido un estudio basal, lo examino, le pido parámetros de laboratorio de inflamación, le pido una tomografía y lo tengo visto. El momento en que desature, lo trato. Si no desatura, probablemente, porque se vuelve a decir, se individualiza el tema, no le haga ninguna cosa en particular, que no sea tener su buen estado de la presión, su buen estado de la diabetes, su buen estado, y mirándolo, pero de cerca, porque en realidad el kick del asunto es que no desature. A ese grupo de pacientes, leve, moderado, es que ¿cuál fue la idea original? ¿Cuál es la idea original de cualquier intervención? Evitar cambiar su curso. Se llama modificar el curso de la enfermedad. Tú tienes artritis reumatoidea y te vas a deformar. Yo tengo que darte medicación que modifique eso. Drogas modificadoras de enfermedad. De esto se trata. Entonces, ¿yo cómo hago para modificar el curso de una enfermedad que entiendo va a andar mal? Para eso fueron los parámetros clínicos de severidad, los parámetros de laboratorio y los parámetros tomográficos. Pero si tú te enfermas de algo, yo todos los días tenemos pacientes COVID, que es lo único que hay, ¿no? Entonces, tener personas, no importa, tiene 71 años la señora y tiene fiebre y los hijos me deben estar escuchando y los hijos se desesperan. Tiene 38,2 hace 2 semanas, doctor. Tú te das cuenta, no presume que tiene una sobreinfección bacteriana o algo más, que es COVID, y tú le dices, espere, porque es parte del cuadro. ¿Cuánto satura? 98. Bueno, espere, pero la gente tanto te aprieta por la fiebre, porque la gente cree fiebre igual antibiótico, fiebre igual esto, fiebre igual el otro. Entonces, en realidad, por eso es que el tema es la individualización, no una receta de cocina. Y vuelvo a decirte sobre lo que tú dijiste. ¿Cómo hago el día 1, día 2, día 3? Esto. Ahora yo te digo, yo veo un tipo de paciente diferente. Nosotros internamos en el Omni pacientes en la segunda o tercera semana que han recibido mal de todo. Que al día 1, 2 o 3 recibieron dexametasona. Ya ni siquiera están con antibióticos light. Ya la amoxicilina es juego de niño. Te dan medicación que nosotros usamos para pacientes con infecciones severas que hospitalizamos. De alguna parte sacaron que la piperacilina tazobactam sirve, no sé de dónde salió, alguien publicó de República Dominicana, qué sé yo. Entonces resulta de que hay un manejo horrendo, porque no es menor, por Dios, no es menor hacer tremenda intervención médica quemándote posibilidades y etapas. Ese es el perfil que yo veo. Seguro mucha gente que escucha, y muchos se van a identificar, porque pacientes de ese tipo es lo que más he tenido este último par de meses, vienen al día 14, ahora mismo tenemos, estoy con mis residentes acá, ahora mismo tenemos pacientes, días 13, día 14, que ya vienen recibiendo de todo. Esta gente hay que pedirles que hagan, que cuenten cómo haber tomado de todo no modificó el hecho de que finalmente están enfermos y hospitalizados. Por supuesto. Entonces, eso no modifica nada. Entonces, la indicación debe ser precisa. ¿Cuál de estos fármacos puede ser que altere el curso de la enfermedad para bien? Bueno, la ivermectina dicen que sí, dicen que no, los metanales dicen que no. Todos. Yo la veo muy promisoria hoy. De hecho, hay mucha gente que interna al paciente y lo pone, cuando se interna se entiende cuando requiere oxígeno, ¿no? Lo pone con oxígeno y lo pone con corticoide más menos colchicina, ¿ya? Que es antifibrótico, que es antiinflamatorio y lo demás. Un esquema que mucha gente usa. Entonces, hay datos con todo esto. No estoy diciendo que ninguna de estas cosas esté muy aprobada. Lo que pasa es que los estudios que respaldan la colchicina, hay uno sobre todo que está hecho por algunos hospitales yanquis, pero que se publica en la Universidad de Quebec, en Canadá, que está bueno. O sea, está bueno porque realmente tú lo ves que está muy bien todo, muy bien diseñado, muy bien analizado y demás. Pero si la colchicina es un antibiótico, un desinflamatorio y antifibrótico, es casi completo, pues, ¿no? No es un antibiótico. Es un antifibrótico y antiinflamatorio. Básicamente un antifibrótico, digamos. Entonces, en realidad, un medicamento interesante, que hay que tenerlo ahí. Yo no digo que la ivermectina no vaya a servir. Lo que digo es que de momento nadie puede ser contundente en decirlo, ¿ya? Nadie puede ser contundente en decirlo. De realidad estamos en el medio de la nada porque lo que tenemos al final del día es oxígeno,
los corticoides que sí mostraron algo, y tuvo su cuarto de hora el Remdesivir, tuvo su cuarto de hora, Bueno, que en realidad fue y vino, porque en realidad ese medicamento se y destinó. lo que usó Trump, ¿cómo se llamaba? Debe ser Remdesivir o No, Baricitinib. usó otro, tampoco, ya no vale tanto. Baricitinib debe ser. Bueno, no, tiene otro. Bueno, pero en todo caso, ya, para finalizar, doctor, hoy día vi una noticia que me espeluznó, pero yo sí sabía ya esto, ya lo había leído, que pues acaban de denunciar la OMS que 6 países han acaparado el 75% de las vacunas. Uh-huh. Qué triste. Qué triste, porque realmente, o sea, ¿qué nos queda a nosotros? Yo sabía que Canadá había comprado un lote de vacunas impresionante, o sea, 6 veces la población de ellos, ni hablar de Estados Unidos, obviamente Inglaterra, pero que 6 países han acaparado el 75% de las vacunas. Es por eso Una que yo locura. digo que, por qué se critica tanto el hecho de que no lleguen las vacunas? Tiene que ser en este momento muy difícil conseguir vacunas con este planteamiento, con esta denuncia que está haciendo la OMS. Sí, no, terrible. Me permites una sola cosita que no quiero que se me vaya. Mira, hoy, febrero del 2021, ha salido una noticia, digamos, en el Up to Date, que es un lugar de medicina que nosotros consultamos, sobre el tema del Aptenra, del tocilizumab, que también tuvo sus idas y vueltas, pero parece finalmente posicionarse bien, ¿sabes? Sí. El Aptenra, nosotros lo usamos en general al Aptenra cuando tenemos un paciente inflamado, está con oxígeno, está con corticoide, y a pesar de eso no están dando bien. Presumimos que puede estar sobreinfectado con bacterias, lo tenemos tratado, tiene todo el tema trombótico, tiene todo. Entonces ese paciente puede estar generando un cuadro de liberación muy marcada de citoquinas, a eso les damos Aptenra. ¿Qué dice hoy el Up to Date, que revisé, digamos, antes, y cuál es el news de ahora? Es que en realidad lo usan al Aptenra con beneficios en mortalidad y en estadía, ni bien el paciente ingresa a terapia intensiva, lo cual a mí, a título personal, en lo que nosotros hacemos en el día a día, me parece un poco mucho, porque no deja de ser un inmunomodulador y supresor que también incrementa el riesgo de infecciones. Pero esto es lo que hoy dice la información en el Up to Date, una noticia del día, ¿no? El Aptenra sería útil para modificar la mortalidad en pacientes que ingresan a terapia intensiva, dado lo más temprano posible, cosa que en general nosotros no hacemos, que sí la hicimos en la vorágine de la pandemia, porque decíamos, oye, pongámosle todo, pero no necesariamente el pongámosle todo es la mejor alternativa. Yo creo que la mejor alternativa... ¿no? Ahí se llega a la diatrogenia, que es el problema de hacer daño, o sea, sin quererlo, ¿no? Bueno, pero en todo caso, doctor, eso le decía yo, que es muy complicado también esto de las vacunas. ¿Usted se vacunó? No todavía. Ok. Pero en todo caso, pues estamos esperando que lleguen las vacunas en algún momento. Sí, estamos esperando que llegue la vacuna. Lo que pasa es que lo que pasó en esto, que los 6 países, la verdad es que no había escuchado la noticia, pero es la historia de la vida, de la historia del más fuerte. Imagínate. Es así. O sea, nosotros en nuestro país mismo lo padecemos, ¿no? Claro. ¿Usted es pro vacuna? Sí, totalmente. Ok, perfecto. ¿Cuál se pondría? ¿Cualquiera? O sea, se podría hacer, se podría hacer. Las del RNA mensajero. Si fuera la de Moderna, mejor, porque brinda más seguridad en el sentido de que es menos estricto el tema de lo de la preservación, ¿no? Porque el otro requiere menos 70 grados, es un vial que se abre para 5 a 6 personas. Entonces, si hubiese disponible la de Moderna, un poco más cara, pero me genera más seguridad en el tema de mantener la cadena del frío y lo demás, ¿no? Claro, eso es Después importante. va a venir una de Johnson & Johnson que de hecho no requiere nada de eso, pero bueno. Exacto, la de Johnson & Johnson supuestamente sería la mejor, pero todavía no creo que está ni siquiera vendiéndose aún. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, para nosotros una clase magistral con usted. Un abrazo, doctor Mariscal, gracias por estar con nosotros en esta entrevista, pues sobre el uso y abuso de los medicamentos en el COVID-19 y todos sus padecimientos. Gracias, Doc. Con usted. Gracias a ustedes. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de ATM, Municipio de Guayaquil, UTPL, Nature's Garden, Paul Rivet, Produbanco, Banco del Pacífico, UTEC, Diners Club, Calipto,
Banco del Pichincha, Ceviches de la Rumiñahui y Royal. Que vuelvan los besos, las risas, las voces